El olor a naftalina y a madera vieja era lo primero que golpeaba a cualquiera que cruzara el umbral de aquella casa en la colonia Guerrero, en el corazón del Ciudad de México. Era un olor acumulado durante décadas, tejido entre las cortinas de terciopelo verde oscuro que Refugio Montoya Salinas nunca permitió cambiar, porque según ella, esas cortinas habían llegado con su marido y con ellas se quedarían hasta que ella también se fuera. Esa mañana de martes, sin embargo, nadie había llegado a preguntarle su opinión sobre absolutamente nada. Refugio tenía 78 años y llevaba 4 días sin que ninguno de sus 3 hijos la llamara por teléfono. No era la primera vez, pero sí era la más larga. Ella estaba sentada en el sillón de mimbre del corredor interior. Ese que daba al pequeño patio donde todavía crecía un limonero que ella misma había plantado cuando Aurelio, el mayor, aprendió a caminar. El árbol seguía ahí. Aurelio ya no venía. Refugio sostenía entre las manos una taza de té de manzanilla que se había enfriado sin que ella lo notara, con la mirada fija en las baldosas de talavera que cubrían el piso del patio, unas baldosas azules y blancas que su difunto esposo, don Leopoldo, había traído desde Puebla en una camioneta de redilas que olía a diésel y a polvo de carretera. Afuera, la ciudad rugía como siempre. El claxon de un microbús, las voces de los vendedores de la calle, el silbato lejano del camotero. Adentro, en cambio, el silencio era de otro tipo. Era el silencio que pesa, el que se instala en las casas cuando los cuartos que antes tenían dueño llevan demasiado tiempo cerrados. De Refugio no era una mujer dada al drama. Había enterrado a su marido a los 62 años, había sobrevivido el temblor del 85 con 2 niños pequeños aferrados a su rebozo. Había trabajado 20 años como costurera en un taller del centro para sacar adelante a su familia cuando don Leopoldo enfermó por primera vez. No era mujer de lágrimas fáciles, pero esa mañana, mientras el té se enfriaba en sus manos, Refugio Montoya sintió algo que le costaba nombrar. No era tristeza exactamente. Era más parecido a la sensación de haber sido borrada. Los especialistas en psicología del envejecimiento tienen un término para describir lo que Refugio experimentaba sin saberlo: invisibilidad social percibida. Es el fenómeno por el cual los adultos mayores comienzan a sentir que su presencia deja de ser relevante para quienes los rodean, e incluso para su propia familia. Los estudios señalan que esta percepción no solo afecta el estado emocional, sino que tiene consecuencias físicas medibles. Deteriora el sistema inmunológico, acelera el declive cognitivo y aumenta significativamente el riesgo de depresión clínica. Lo que Refugio sentía en ese sillón de mimbre no era un capricho de anciana, era una herida real. Sus 3 hijos eran Aurelio, Graciela y el más joven, Emilio. Los 3 habían crecido en esa misma casa, habían comido en esa misma mesa, habían escuchado desde esas mismas paredes las discusiones, las risas y los rezos de una familia que, desde afuera, parecía unida. Aurelio vivía en Monterrey desde hacía 15 años, casado con una mujer de familia norteña que nunca había terminado de entender a la suegra capitalina. Graciela estaba en la Narvarte, a 20 minutos en metro, pero esos 20 minutos se habían convertido con los años en una distancia que ninguna de las dos sabía ya cómo acortar. Y Emilio, el consentido, el que Refugio había malcriado con más amor que criterio, vivía en Tlalpan con su pareja y sus deudas, y llamaba cuando necesitaba algo. Ninguno de los 3 había ido a verla en las últimas 6 semanas. La última visita había sido de Graciela, que llegó un domingo con una botella de aceite de oliva, y la conversación justa se quedó 40 minutos y se fue antes de que sirvieran el café. Lo que ninguno de los 3 sabía, porque ninguno preguntaba, era que Refugio había estado enferma. No gravemente, pero sí lo suficiente como para que el médico del centro de salud de la colonia le recetara medicamento para la presión y le recomendara revisiones mensuales. Refugio había ido sola a todas las citas. Había tomado el metro con su bolsa de tela y su credencial del INAPAM. Había esperado turno durante horas y había regresado sola a la casa con la receta en la mano y sin nadie a quien contarle los resultados. Esa mañana de martes, mientras el silencio seguía instalado en cada rincón, Refugio dejó la taza sobre la pequeña mesita de herrería y se levantó con el cuidado pausado de quien sabe que su cuerpo ya no responde como antes. Caminó hacia el cuarto que había sido de don Leopoldo, el que ella conservaba exactamente igual a como él lo había dejado, con su reloj de mesa sobre el buró, sus libros de contabilidad apilados en el rincón y una fotografía de su boda en blanco y negro colgada sobre la cabecera. Abrió el cajón inferior del ropero,
el que siempre había estado con llave, y sacó un sobre amarillo y grueso que llevaba escrito a mano, con la caligrafía redonda y firme de don Leopoldo, una sola instrucción: ábralo solo cuando yo ya no esté y ellos ya no vengan. Refugio leyó la frase 2 veces. Luego apretó el sobre contra su pecho y regresó al corredor. Afuera, el limonero movía sus ramas con el viento seco de la mañana. Ella se sentó de nuevo, el sobre en el regazo, y por primera vez en muchos días sintió algo diferente al peso del silencio. Sintió curiosidad. Y la curiosidad, a los 78 años, es a veces la forma más silenciosa que tiene la vida de decirte que todavía no has terminado. Refugio Montoya no abrió el sobre ese día. Lo sostuvo durante largo rato en el corredor, con los dedos apoyados sobre el papel amarillo y grueso, sintiendo el relieve de la caligrafía de don Leopoldo, como si las letras fueran un código en braille que ella pudiera descifrar con solo tocarlo. Luego lo colocó sobre la mesita de herrería, junto a la taza de té frío, y se quedó mirándolo como si el sobre fuera una criatura viva que requiriera de su permiso para existir en ese espacio. Había algo en ella que no estaba lista. No era miedo exactamente. Era más bien el instinto de quien ha aprendido, a través de décadas de vida, que hay momentos que necesitan madurar antes de ser vividos. Don Leopoldo había sido así también. Nunca tomaba decisiones a la primera. Decía que las cosas importantes merecen que uno las duerma, las despierte y las vuelva a dormir antes de tocarlas. Refugio había heredado esa paciencia sin darse cuenta, de la misma forma en que había heredado su manera de tomar el café sin azúcar y con una pizca de canela. Esa tarde, Refugio cocinó para ella sola. Hizo arroz rojo con la técnica que había aprendido de su propia madre en Oaxaca, sofriendo el grano en aceite hasta que cada pieza quedaba translúcida antes de agregar el jitomate molido con ajo y cebolla. El sonido del arroz cayendo al aceite caliente llenó la cocina con ese crepitar familiar que, por un momento, hizo que la casa dejara de sentirse tan vacía. Cocinó también unos frijoles negros que había dejado remojando desde la noche anterior, los que acompañó con una hoja de aguacate seca que guardaba en un frasco de vidrio junto a los chiles anchos y los de árbol. La hoja de aguacate es un ingrediente que casi nadie fuera de Oaxaca conoce, pero que transforma los frijoles en algo completamente distinto. Les da un fondo herbal, casi anisado, que convierte un plato sencillo en algo que sabe a lugar, a origen, a pertenencia. Refugio comió despacio, sola en la mesa grande donde antes se sentaban 5. No puso el televisor. Simplemente comió y pensó. Pensó en don Leopoldo, en cómo él había pasado los últimos 2 años de su vida organizando papeles, con una dedicación que a ella le había parecido excesiva en aquel momento. Don Leopoldo Fuentes Bravo había sido contador público durante 40 años, un hombre que encontraba en los números una forma de orden que el mundo exterior raramente le ofrecía. Refugio recordaba haberlo visto sentado en aquel escritorio de madera oscura, con sus lentes de armazón grueso y su calculadora de teclas grandes, revisando documentos que ella nunca había tenido curiosidad de leer. Había confiado en él completamente, siempre. Al día siguiente, Refugio llamó a su vecina Consuelo. Consuelo Barragán tenía 64 años, era viuda desde hacía 3 y vivía en la casa de enfrente con una gata blanca llamada Nieve y una hija que la visitaba cada domingo sin falta. Era la clase de mujer que aparece en la vida de las personas solitarias como una intervención suave y necesaria, sin hacer ruido, sin exigir nada, trayendo a veces un poco de pan dulce envuelto en servilleta y otras veces solo su presencia, que de por sí ya era suficiente. Consuelo llegó a las 11 de la mañana con 2 piezas de pan de nata de la panadería de la esquina y se sentó frente a Refugio en el corredor. Cuando Refugio le mostró el sobre, Consuelo no dijo nada durante un momento. Lo miró, leyó la instrucción escrita a mano y asintió con la cabeza con esa solemnidad tranquila que tienen las personas que han vivido lo suficiente como para entender que hay situaciones que no requieren comentario inmediato. Fue Consuelo quien sugirió que llamaran a un notario. No para abrir el sobre, sino para entender si lo que contenía tenía algún tipo de valor legal que requiriera un procedimiento específico. Refugio no había pensado en eso. Había pensado en el sobre como algo personal, íntimo, una carta de su marido muerto. Pero Consuelo, que había pasado por el proceso de la herencia de su propio esposo y conocía de primera mano el laberinto burocrático que ese proceso implicaba, tenía la experiencia práctica que Refugio necesitaba. En México, el proceso sucesorio puede iniciarse de 2 maneras.
mediante testamento o mediante una sucesión intestamentaria, que es el procedimiento legal que aplica cuando una persona muere sin dejar testamento registrado. Muchas familias desconocen que un documento redactado en casa, sin la intervención de un notario público y sin los testigos requeridos por ley, no tiene validez jurídica por sí solo, independientemente de su contenido emocional o de las intenciones de quien lo escribió. Este desconocimiento ha generado conflictos familiares devastadores en todo el país, disputas que destruyen relaciones y consumen patrimonios enteros en procesos judiciales que pueden durar años. Refugio escuchó a Consuelo con atención. Luego miró el sobre y por primera vez desde que lo había sacado del cajón, sintió que la situación era más grande de lo que había calculado. Esa misma tarde, Consuelo hizo una llamada a través de su hija, que trabajaba en una firma de abogados en la colonia Roma, y consiguió una cita para Refugio con un notario público para el jueves siguiente. Refugio anotó la dirección en una libretita de pasta azul que guardaba junto al teléfono fijo, ese teléfono que sus hijos ya no llamaban. El miércoles por la noche, sin embargo, ocurrió algo que Refugio no había anticipado. Sonó el teléfono. Era Graciela. La voz de su hija tenía un tono diferente al de siempre. No era el tono apresurado de quien llama porque siente que debe llamar. Era un tono más bajo, más tenso, con algo de bajo que Refugio no supo identificar de inmediato. Graciela preguntó cómo estaba. Preguntó si había comido bien. Preguntó si necesitaba algo. Refugio respondió que estaba bien, que había cocinado arroz y frijoles, que no necesitaba nada. Hubo una pausa. Entonces Graciela preguntó, con una casualidad demasiado cuidadosa para ser verdadera, si su mamá sabía algo sobre los papeles de su papá, si había revisado algún documento últimamente, si había algo que debieran saber. Refugio apretó el auricular con la mano, respondió que no había revisado nada. Y cuando colgó, se quedó sentada junto al teléfono durante varios minutos, con el sobre amarillo sobre la mesa a su lado, pensando en cómo era posible que su hija, que no la había llamado en más de un mes, supiera exactamente qué pregunta hacer. El jueves llegó con una llovizna fina y persistente. De esa que en la Ciudad de México no termina de ser lluvia, pero tampoco deja de mojar. Refugio Montoya se levantó temprano. Se vistió con su blusa de flores azules que don Leopoldo siempre había dicho que le quedaba bien. Se peinó con la misma trenza que usaba desde los 40 años y guardó el sobre amarillo dentro de su bolsa de tela junto a su credencial del INAPAM, su cartilla médica y una estampita de la Virgen de Juquila que llevaba consigo a todas partes desde que era niña en Oaxaca. Consuelo la acompañó. Tomaron el metro en la estación Guerrero y viajaron hasta la colonia Roma, en silencio cómodo. Ese silencio que solo existe entre personas que ya no necesitan llenar el aire de palabras para sentirse acompañadas. La ciudad afuera de las ventanas del vagón pasaba como siempre, indiferente y enorme. Con sus capas de historia apiladas una sobre otra como las páginas de un libro que nadie ha terminado de leer. La notaría era un local en planta baja de un edificio de los años 50, con piso de mármol gris y una recepcionista joven que las hizo esperar 15 minutos en unas sillas de piel color vino. Refugio usó ese tiempo para observar el lugar con la atención discreta que tienen las personas mayores, que han aprendido que los detalles de un sitio dicen más sobre quien lo habita que cualquier presentación formal. Los diplomas en la pared, los libros ordenados por tamaño en los estantes, una pequeña maceta de potos sobre el archivero. Era un lugar serio pero no frío. El notario se llamaba Rodrigo Castellanos Vega. Tenía alrededor de 50 años. Anteojos de armazón delgado y una manera de hablar pausada y clara que transmitía competencia sin arrogancia. Cuando Refugio puso el sobre su escritorio y explicó su procedencia, Rodrigo lo examinó con cuidado sin abrirlo, observando el papel, el tipo de tinta, la manera en que estaba sellado con cinta adhesiva transparente que el tiempo había vuelto amarilla en los bordes. Le explicó a Refugio, con esa paciencia técnica que los buenos profesionales saben convertir en algo comprensible, que para determinar la validez legal del documento era necesario abrirlo y revisar su contenido, que si se trataba de un testamento hológrafo, es decir, escrito de puño y letra por el testador sin intervención notarial, existía un procedimiento específico ante el juez de lo familiar para que dicho documento fuera reconocido y protocolizado, que ese proceso no era imposible, pero requería tiempo, pruebas de autenticidad de la escritura y la participación de todos los herederos legales. Al escuchar esas últimas palabras, Refugio sintió que algo se tensaba en su interior. Todos los herederos. Eso significaba Aurelio, Graciela y Emilio.
Rodrigo le preguntó si deseaba abrir el sobre en ese momento, en presencia de él como testigo calificado. Refugio miró a Consuelo. Consuelo asintió con una sola inclinación de cabeza. Refugio volvió a mirar el sobre, respiró profundo y dijo que sí. Rodrigo usó un abrecartas de plata para abrir el borde superior del sobre con precisión quirúrgica. Extrajo varias hojas de papel dobladas, escritas a mano con la misma caligrafía redonda y firme que Refugio conocía mejor que su propio reflejo. Las desplegó sobre el escritorio con cuidado y las leyó en silencio durante varios minutos, que a Refugio le parecieron considerablemente más largos de lo que el reloj indicaba. Cuando terminó de leer, Rodrigo se quitó los anteojos, los limpió con un paño y volvió a ponérselos. Luego miró a Refugio directamente y le dijo que lo que tenía entre manos era efectivamente un testamento hológrafo, pero que además contenía algo adicional que él, en sus 25 años de ejercicio notarial, había visto pocas veces con este nivel de detalle y previsión. Don Leopoldo Fuentes Bravo, contador público durante 4 décadas, había hecho algo que la mayoría de las personas nunca hace. Había documentado con fechas, montos y evidencias un patrimonio paralelo que ninguno de sus hijos conocía. No se trataba de una fortuna oculta ni de nada que rozara la ilegalidad. Era el resultado de 40 años de disciplina financiera silenciosa. Don Leopoldo había abierto una cuenta de inversión a nombre de Refugio 23 años antes de morir. Había realizado aportaciones modestas pero constantes durante todo ese tiempo y había dejado instrucciones precisas sobre cómo administrarla. La cuenta, sumada a 2 propiedades en Oaxaca que don Leopoldo había adquirido décadas atrás a nombre de su esposa, representaba un patrimonio considerablemente mayor de lo que cualquiera en la familia habría imaginado. Pero la parte que hizo que Refugio tuviera que apoyar la mano sobre el escritorio para no perder el equilibrio emocional no era el dinero ni las propiedades, era una cláusula. Una sola cláusula escrita al final del documento, ni con letra más pequeña y más apretada, como si don Leopoldo hubiera querido que quien la leyera tuviera que acercarse para encontrarla. La cláusula establecía que la totalidad del patrimonio, sin excepción, quedaría bajo la administración exclusiva de Refugio Montoya Salinas mientras ella viviera, que ninguno de los hijos tendría derecho a reclamar su parte de la herencia hasta que Refugio falleciera o hasta que ella misma decidiera, de manera voluntaria y sin ningún tipo de presión, distribuir lo que considerara conveniente, y que si cualquiera de los herederos intentara impugnar esta disposición o ejercer algún tipo de presión legal o personal sobre Refugio para acelerar la distribución, esa persona quedaría automáticamente excluida de la herencia, en su totalidad. Don Leopoldo había consultado a un abogado para redactar esa cláusula, y lo decía el mismo documento. Había tomado esa decisión 7 años antes de morir, en silencio, sin decírselo a nadie. Rodrigo le explicó a Refugio que para que ese testamento hológrafo tuviera fuerza ejecutiva, necesitaba pasar por el proceso de protocolización ante un juez y que ese proceso tomaría tiempo, pero que mientras tanto existían mecanismos legales para proteger el patrimonio de cualquier movimiento externo. Le recomendó iniciar el proceso cuanto antes y le ofreció acompañarla en cada paso. Refugio escuchó todo esto con una calma que sorprendió incluso a Consuelo, que la conocía bien. Lo que Refugio sentía en ese momento no era triunfo, tampoco era alivio. Era algo más parecido al reconocimiento. La sensación de que don Leopoldo, desde el otro lado de donde sea que estén los muertos, la había estado viendo todos estos años. Que sabía exactamente lo que iba a pasar, que la había protegido antes de que ella misma supiera que iba a necesitar protección. Mientras salían de la notaría y la llovizna seguía cayendo sobre la colonia Roma, Refugio se preguntó cuándo había empezado su hija Graciela a saber sobre los papeles de su padre. Y si Aurelio y Emilio también lo sabían. Y entonces recordó la llamada del miércoles por la noche y entendió que la pregunta de Graciela no había sido casual. No lo había sido en absoluto. Esa noche, Refugio Montoya no durmió de corrido. No era insomnio de angustia, sino de pensamiento. El tipo de vigilia que ocurre cuando la mente de una persona ha recibido demasiada información en un solo día y necesita procesarla en capas, como cuando se deja reposar una masa antes de trabajarla. Refugio se quedaba dormida unos minutos. De luego se despertaba, miraba el techo oscuro de su cuarto y dejaba que los pensamientos fueran apareciendo uno por uno sin perseguirlos ni rechazarlos. La cara de don Leopoldo, en los últimos meses antes de morir. Las tardes que él pasaba encerrado en su estudio con la puerta entornada.
La manera en que a veces la miraba desde el otro lado de la mesa, con una expresión que ella nunca había sabido descifrar del todo y que ahora, décadas después, comenzaba a entender. Don Leopoldo la había conocido mejor de lo que ella se conocía a sí misma. Eso era lo que el testamento le decía en realidad. No solo le dejaba un patrimonio, le dejaba un argumento, una evidencia silenciosa de que alguien la había observado con atención durante 40 años y había llegado a conclusiones sobre su carácter que ella misma nunca se había permitido formular. Pues don Leopoldo había confiado en el criterio de Refugio por encima del de sus propios hijos. Había decidido, con la frialdad analítica del contador que nunca dejó de ser, que ella era la persona más capaz de la familia para administrar lo que habían construido juntos. Los psicólogos que estudian la dinámica de las herencias familiares señalan que el testamento es, en muchos casos, el último acto de comunicación de una persona con quienes la sobreviven. Es un documento que dice cosas que el autor nunca dijo en vida, que establece jerarquías emocionales que la familia desconocía y que frecuentemente detona conflictos que llevaban años latentes bajo la superficie de la convivencia cotidiana. El dinero, en estos casos, rara vez es el tema real. Es el lenguaje a través del cual se expresan viejas heridas, o lealtades no reconocidas y resentimientos que nunca encontraron otra forma de salir. Refugio lo entendía ahora con una claridad que le resultaba casi incómoda. 2 días después de la visita a la notaría, llegaron los 3 hijos, no juntos. Eso también decía algo. Primero llegó Emilio, el más joven, un lunes por la mañana, sin avisar, con una bolsa de pan de dulce de la panadería de la esquina que Refugio reconoció porque era la misma donde Consuelo compraba. Emilio tenía 42 años, el pelo entrecano antes de tiempo y esa manera de entrar a los lugares como si estuviera de paso, como si en cualquier momento pudiera necesitar salir corriendo. Se sentó en la cocina mientras Refugio preparaba café y habló durante 20 minutos de temas completamente irrelevantes. El tráfico, el calor, una serie que estaba viendo en la televisión. De Refugio lo escuchó con paciencia, le sirvió su café y esperó. Cuando Emilio finalmente llegó al punto, lo hizo con la torpeza de quien ha ensayado algo tantas veces que ya no le suena natural. Dijo que había escuchado, no especificó de quién, que su papá había dejado algunas propiedades, que él, como hijo, simplemente quería saber en qué situación estaban las cosas, que no era por nada, que solo preguntaba. Refugio lo miró durante un momento sin decir nada. Luego le dijo que los asuntos legales estaban siendo atendidos por un notario y que cuando hubiera algo que comunicar, ella misma se los haría saber a los 3. Emilio intentó seguir preguntando. Refugio cambió el tema con la eficiencia suave de quien sabe exactamente lo que está haciendo y le preguntó a su hijo cuándo fue la última vez que había ido al médico. Sí, porque se le veía cansado. Emilio se fue 1 hora después sin haber obtenido ninguna respuesta útil. Graciela llegó el miércoles. Ella sí avisó, mandó un mensaje por el celular que decía que pasaría a ver a su mamá a media mañana. Llegó puntual, bien arreglada, con esa compostura tensa que tienen las personas cuando están representando una versión de sí mismas que requiere esfuerzo. Traía una bolsa con frutas, mandarinas y plátanos dominicos, y los puso sobre la mesa de la cocina con un gesto que quería parecer casual, pero que tenía demasiada intención para hacerlo. La conversación entre Graciela y Refugio duró más de 2 horas. Fue la conversación más larga y más honesta que habían tenido en años, quizás en décadas. Graciela empezó hablando del testamento, de las propiedades, de que sentía que tenían derecho a saber. Y Refugio la escuchó sin interrumpirla. Luego, cuando Graciela terminó, Refugio hizo algo que su hija no esperaba. No habló del testamento, habló de otra cosa. Le preguntó a Graciela por qué había tardado 6 semanas en venir a verla. Le preguntó con calma, sin acusación en la voz, con la curiosidad genuina de quien quiere entender algo que no comprende. Graciela se quedó en silencio. Luego intentó responder con explicaciones sobre el trabajo, el tráfico, las ocupaciones. Refugio asintió con cada explicación y luego le dijo, con una suavidad que era más contundente que cualquier grito, que ella había estado enferma, que había ido sola al médico 4 veces en los últimos 3 meses, que había habido noches en que se había sentido tan sola que había apagado todas las luces de la casa para no ver los cuartos vacíos. Graciela no respondió de inmediato. Se quedó mirando las mandarinas sobre la mesa y Refugio vio por primera vez en mucho tiempo que su hija estaba llorando de verdad. No con los ojos llorosos de la culpa superficial, sino con ese llanto que viene de más adentro, de ese lugar donde las personas guardan las cosas que saben que hicieron mal y que han estado evitando mirar de frente.
Aurelio llamó por teléfono el viernes. No vino en persona, lo cual también decía algo. Su tono era más calculado que el de sus hermanos, más cuidadoso en la elección de las palabras, con esa precisión fría que había desarrollado en 15 años de vivir en Monterrey, rodeado de una cultura donde los negocios y las relaciones personales tienen fronteras muy definidas. Habló de asesoría legal, de procedimientos, lo de que sería conveniente reunirse todos para tomar decisiones informadas. Refugio lo escuchó con la misma paciencia con que había escuchado a los otros dos y le respondió exactamente lo mismo que le había respondido a Emilio, que cuando hubiera algo que comunicar, ella misma se los haría saber. Aurelio insistió una vez más. Refugio le dijo que lo quería mucho y que esperaba que pudiera venir a visitarla pronto, que hacía mucho que no lo veía. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Luego Aurelio dijo que sí, que iba a intentar bajar el siguiente mes. Y algo en la manera en que lo dijo, menos calculado, más pequeño, sonó por primera vez en mucho tiempo como el hijo que ella recordaba. En las semanas siguientes, el proceso notarial avanzó con la lentitud característica de los trámites legales en México, con sus sellos, de sus copias certificadas, sus citas postergadas y sus filas en ventanillas. Rodrigo Castellanos cumplió su palabra y acompañó a Refugio en cada paso con paciencia profesional. Consuelo la acompañó a varias citas, siempre con pan dulce envuelto en servilleta, siempre con su presencia que no exigía nada. Refugio Montoya no usó el patrimonio que don Leopoldo le había dejado para demostrar nada. No lo usó como arma ni como recompensa. Contrató a una persona que le ayudara con la limpieza de la casa 3 veces por semana. Se inscribió en un taller de bordado en el Centro Cultural de la Colonia, que llevaba años queriendo tomar, y se compró un par de zapatos cómodos que hacía tiempo necesitaba. Decisiones pequeñas, concretas, completamente suyas. La relación con sus hijos no se reparó de golpe. Las relaciones rotas nunca se reparan de golpe. Graciela comenzó a venir los domingos, no siempre, pero con más regularidad, y las conversaciones entre las dos fueron encontrando despacio un tono diferente. Menos tenso, más honesto. Emilio llamaba con más frecuencia, aunque Refugio sabía que aún había en él más cálculo que arrepentimiento genuino, y eso también estaba bien. Las personas se acercan por razones imperfectas y a veces, con el tiempo, las razones cambian. Aurelio bajó a visitarla 6 semanas después de la llamada telefónica. Llegó un sábado por la mañana con su esposa norteña, que Refugio recibió con café y pan de nata sin hacer ningún comentario sobre los años de distancia, porque Refugio entendía que la hospitalidad genuina no pone condiciones. Una tarde de octubre, Refugio estaba sentada en el corredor cuando el limonero del patio soltó 2 limones maduros que cayeron sobre las baldosas de Talavera con un golpe sordo. Ella se levantó, los recogió del suelo, los olió. Tenían ese aroma concentrado y limpio de la fruta que ha madurado en su tiempo exacto, sin que nadie la apure. Los llevó a la cocina y los dejó sobre la mesa. Después se sentó de nuevo en el sillón de mimbre y pensó que don Leopoldo, contador hasta el final, había hecho sus cálculos con una precisión que ningún número podía medir del todo. No había dejado un testamento para resolver el problema del dinero. Lo había dejado para devolverle a Refugio algo que sus hijos, sin querer del todo o quizás queriéndolo un poco, le habían estado quitando despacio durante años. Le había devuelto el centro de gravedad, y Refugio Montoya, de 78 años, con su blusa de flores azules y su trenza de siempre y su estampita de la Virgen de Juquila en la bolsa, había decidido quedárselo.